Bienvenido a nuestro nuevo podcast de Alicia en el País de los Mitos. Como de costumbre, aquí estamos Pedro Servín Fernández, mitólogo del Centro de Estudios Mitológicos, y servidora, Alicia Costela Villodres, coordinadora del mismo centro. El día de hoy comentaremos el pasaje de la toma de Troya y el rescate de Helena. ¿Qué tal, Pedro? Vaya temas, los dos realmente muy polémicos desde la antigüedad hasta nuestros días, no solamente por el tema de género, que ya sabemos que es bastante polémico, sino también por esa noche que fue tan aciaga para los troyanos y que terminará siendo tan importante a la larga posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, dos temas realmente fascinantes y que espero que lejos de terminar la plática sea eh, eh, algo que se pueda continuar, ¿no? El comienzo de una conversación, digamos, ¿no? La continuación de una larguísima plática, creo que ahora sí lo hemos podido decir. Sí, dos temas que en realidad tienen mucho jugo, esperemos poder sacarle un poco de él, ¿no? Me vuelvo un momentín a la imagen del caballo de Troya, porque cuando estábamos buscando las apropiaciones del caballo de Troya, establece una analogía que a mí me resultó muy interesante entre el caballo de Troya y la interpretación de los mitos. ¿La podrías compartir con nosotros? Y bueno, a ver, además me ayudas a aclarar ciertas cosas. Entender que una apropiación no es propiamente una interpretación, sino que de acuerdo a ciertas corrientes hermenéuticas sería como el final de una hermenéutica. Es decir, cuando yo hago esa imagen mía, al hacer esa imagen mía, pues tiene que ver conmigo, con mi actividad, con mi forma de ver la vida, con mi época, con todo lo que soy yo como persona y mi circunstancia, para decirlo a la manera de Ortega y Gasset. Entonces, yo me dedico a la hermenéutica. Luego, entonces, pues no es raro que mi apropiación del caballo de Troya tenga ese sesgo. Y no podría ser de otra forma, si no, no me lo estaría apropiando. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo que decía es que, por ejemplo, el tema de las versiones es muy interesante cuando nosotros interpretamos un mito. Las distintas versiones, sobre todo cuando ya se le da un tratamiento literario, evidentemente tienen una finalidad y un propósito. No es el mismo personaje, el Neoptólemo que vimos en Filoctetes, del Neoptólemo que leemos en la Eneida de Virgilio. De hecho, son totalmente contrastantes. Entonces, si yo no tengo en cuenta que cada versión es en cierto modo un caballo de Troya, yo voy a adoptar acríticamente una de ellas, la voy a meter a mi mente sin darme cuenta que está cargada de significados que tarde o temprano van a salir y que probablemente no salgan sin que yo haya sido consciente de él. Cuando al revés, yo desde el principio digo, esta versión, ¿cuál es? ¿De dónde viene? ¿Por qué a Virgilio le interesa presentarnos a Helena como una traidora? ¿Por qué a él le interesa presentarnos a Neoptólemo bajo esa perspectiva? Bueno, pues es claro que si Augusto le pidió que escribiera la Eneida y los emperadores romanos están justificando a través de ese mito que ellos son hijos de Afrodita a través de Eneas, bueno, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy penetrando en el caballo antes de dejarlo entrar en él. Entonces, por eso es que es tan importante que cada versión de un mito es un caballo de Troya. Lo dejamos entrar acríticamente o bien, antes de dejarlo entrar, tratamos de ver qué lleva dentro. ¿Qué lleva dentro? Pues es la intención de quien dejó ese texto, ese caballo o cualquier cosa que haya puesto ahí, que es una lectura que se presta para tener más de un sentido. ¿Quieres decir que si nosotros escuchamos la versión y no nos preguntamos acerca de ella, no nos preguntamos qué hay en su interior, como en el caso del caballo de Troya, sus significados nos van a pillar por sorpresa en la noche, ¿no? Exactamente, no sabemos qué estamos dejando entrar. Por eso es tan importante entender la mitología como una
crítica a los mitos, no como una adopción de ellos. Y obviamente esto también aplica para el tema tan polémico sobre la visión que tenían los griegos de la mujer y de Helena. ¿Querrías comentarnos algo al respecto? No, más bien te pregunto, tú como mujer, si quieres hacerme una pregunta. Tú Bueno, eres entrevistadora. Ya sé que estoy adelantando algunas cosas, pero bueno, me vuelvo a seguir a mi papel de entrevistado y ya. Me quedo calladito y me porto bien. Siguiente bueno, pregunta. lo cierto es que sí hay algo que a mí me interesaba en particular del tema de Helena y del momento en el que Menelao finalmente la encuentra, ¿no? Va a buscarla para matarla y hay un momento en el que cuando ya finalmente se encuentra frente a Helena, pues la belleza de Helena lo desarma, ¿no? Finalmente la espada cae al suelo, ¿no? Y a colación de este pasaje del mito, hace un comentario que también se me hizo fantástico sobre la belleza para los griegos. Y mi pregunta está en función de la relación que puede existir entre lo que la belleza significaba entendida desde la mentalidad de los griegos y si existe una relación con lo que la belleza significa para nosotros hoy en día entendida desde nuestra mentalidad. Okay. Bueno, de todas maneras, no está por demás la precisión y gracias a este podcast de Alicia en el País de los Mitos se pueden precisar o intentar precisar cosas y también invitar a otras preguntas que pudieran venir de las personas que nos escuchan. Obviamente, hablar de los griegos ya es una generalización enorme. Entonces, siempre tener en cuenta que es una mayormente y aún ahí va a haber siempre excepciones. Entonces, los griegos en general fueron una cultura que tuvieron a la belleza en un valor extraordinario. Y me atrevería a decir que uno de sus legados más importantes es el culto a la belleza y el culto a la belleza física. Y esto es importante también subrayarlo, no porque luego no se puedan hacer otro tipo de simbolizaciones al respecto, pero en principio estamos hablando de la belleza física, la belleza de los cuerpos de los guerreros que mueren en plenitud, es física. La belleza de Helena es una belleza física. No, ahora no es adecuado entrar todavía en posibles simbolizaciones. Ahora bien, esta belleza va a tener un sentido diferente para la mujer y para el hombre. Es decir, no se va a ver igual la belleza masculina que la belleza femenina. La belleza masculina para ellos está unida al carácter. La belleza femenina no estaba para ellos mayormente unida al carácter. ¿Por qué en el caso del hombre va unida al carácter? Porque el hombre en su mentalidad, y subrayo esto, estamos hablando de mentalidades, pero que son importantísimas, en su mentalidad sería más como de una pieza. Obviamente tú me vas a decir, oye, ¿cómo Odiseo va a ser de una pieza? Si es como de 20. Bueno, sí, ok, obvio, pues sí, ahí hay una excepción, pero hablamos que en términos generales el hombre es de una sola pieza. La mujer, como es este ser, que como bien dice Jean-Pierre Vernant, es un ser doble porque es de quien viene la vida, pero que al traer la vida, también eso ya implica la muerte. Y entonces la mujer va a ser dualidad, pues en ella se puede separar la virtud de la belleza. Entonces nos encontramos con una situación tipo Helena o tipo Pandora, donde no va a coincidir la belleza física con la virtud, excepto en algunos casos excepcionales que también los griegos manejarán y que corresponden a la prima de Helena. Ya nuestros escuchas irán a buscar a su diccionario quién es la prima de Helena. No lo voy a decir, pero queda bastante claro. Muy bien. No Esto, sé. ¿Perdón? Sí, y entonces, claro, entonces tenemos un personaje extraordinariamente ambiguo
porque la idea que tiene el griego de la mujer es que la mujer es ambigüedad, y esa ambigüedad desafortunadamente se tradujo también como un control del hombre a la mujer, porque al ser ambigua le genera al hombre una terrible desconfianza. Esa desconfianza se va a traducir en control, y una parte de estos mitos son una justificación al control del hombre a la mujer y una idea de que entonces hay que estar controlando a la mujer porque la mujer por sí sola es un ser peligroso, y si además es bella, pues es todavía más peligrosa. Sí, pero al ser más peligrosa, pues también es más atractiva. Entonces el problema termina por, digamos, llegar a Helena de Troya, que la vemos constantemente oscilar entre, bueno, ¿es bella y virtuosa o es más bella que virtuosa o nomás no es virtuosa? ¿La raptaron o se fue? ¿Tiene culpa o no tiene culpa? Todo esto es un problema para el imaginario griego, porque no pueden presentártela de una forma totalmente no virtuosa. Entonces, ¿a qué hicieron la expedición? Pero queda siempre la duda, queda siempre la duda. Y en el helado se la va a llevar con la duda. Y el punto al que tú tocabas al principio, pues es que me parece que es lo más importante para entender primero el mito en su mentalidad, en su tiempo, y luego, claro, cómo esto de alguna manera está o no presente en nuestras vidas. Helena es la belleza que desarma. Entonces, bajo esta perspectiva, el poder de la mujer, o quizás su poder más importante, cuando no tenía otras avenidas al poder, o sea, porque no podía llegar al poder de otra forma, pues ¿cuál era? Su belleza. Entonces, ¿quién es Helena? La que desarma a los hombres con su belleza. Ahora tú me preguntabas al principio, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros actualmente? Si tiene o Bueno, no tiene algo que ver, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú? ¿Hay alguna relación entre nuestra visión? enorme, ¿no? Si hoy existen todos los gimnasios que existen, es porque hemos heredado de los griegos el culto a la belleza física, el valor que le damos a la belleza física, los cosméticos, palabra que por cierto también viene de origen griego, todos los instrumentos para hacer de esa arma que es la belleza todavía más potente, y el hecho de a veces reducir a la mujer a un objeto del deseo, porque en realidad, pues Helena termina siendo, no, nunca se nos presenta prácticamente como una mujer, o en algunos momentitos, pero se mantiene como un objeto del deseo. Entonces, ¿hasta qué punto una mujer termina siendo cosificada a través de su belleza en nuestros tiempos? ¿Hasta dónde se sobrevalora o se estigmatiza a una mujer por su belleza o por su falta de ella? Bueno, son cosas que forman parte de una cultura, aunque también me atrevería a decir que no solo tienen que ver con un elemento cultural, y esto quizás va a hacerlo todavía más polémico. Me preguntaba yo, estaba oyéndote y me preguntaba si esto estará relacionado de alguna manera, o cuál es tu opinión al respecto con este culto a lo joven de hoy en día, ¿no? Que sí existe en la mentalidad actual. Bueno, muy bien. Yo decía en la clase, para los que lo escucharon, creo que son casi todos los que oyen el podcast, y si no, pues que se metan a las clases, no estaría mal. Yo decía que Helena, a diferencia de Aquiles, pero como contraparte de él, Aquiles muere en la plenitud. Ella no muere en la plenitud, sino que ella se queda estancada en una transición. Estoy hablando aquí del imaginario griego, vuelvo a subrayarlo. ¿En qué transición? En que se queda como la novia eterna. ¿Por qué se queda como la novia eterna? Porque en la idea de los griegos, una vez que una mujer se casa, que es la única vez que se mueve en su vida, ya no se volvería a mover. En cambio, esta mujer nos hemos dado cuenta que se mueve mucho para la idea que los griegos tenían de una mujer que solamente se movía una maldita vez en su vida. Entonces, el hecho de que ella se esté moviendo constantemente
el hecho de que ella se mantenga en el imaginario griego, porque así lo necesita esa cultura. Yo me acabé de decir que así lo necesitan muchas culturas. Se mantenga como la novia eterna. Eso va a impedir que ella tenga una transición como mujer. Hoy en día me parece que, sobre todo es el fenómeno de lo que se llama a veces las MILFs, que parte del ideal de muchas mujeres es mantenerse exactamente igual de bellas y hermosas y jóvenes, como si nunca se hubieran casado, o sea, como si no se hubiera dado esa transición. Y bueno, pues eso puede tener cosas positivas, cosas negativas, y bueno, pues creo que eso lo vamos a tener ya que dejar para otra ocasión, según lo que estoy entendiendo. Pues muchísimas gracias por tus aportaciones y nos vemos la semana que viene en el próximo podcast. No, muchas gracias a ti por la plática.